programas de capacitación en soft skills. El día de hoy nos va a dar un taller que se llama Creador de Realidades y es cómo poder, pues, cambiar nuestro presente con todas las historias que nos podamos también contar en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta relación y cómo podemos ir mejorando? Muchas gracias por estar aquí, Eduardo, y ya te cedo a ti la palabra. Muchas gracias, Karina. La verdad es que eligieron un tema súper profundo para cerrar el año y yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos si se toman en serio esta sesión. Bien lo dijo Karina, es un taller. Si alguien quiere encender la cámara, ya sé que tal vez no lo van a hacer, pero siéntase bienvenido. A mí me encanta ver caras y ver cómo están reaccionando a lo que yo digo, porque eso es parte de la comunicación. Pero sí es importante que sepan que al ser un taller, hoy me gustaría que reflexionaran, que escucharan, pero que también hicieran algunas cosas. Entonces, si tienen papel y pluma a la mano, mejor. Si ya de plano les queda muy lejos el papel y la pluma, pues escriban en su teléfono lo que vamos a ir reflexionando, pero sí es importante que se lo tomen así como un taller en donde vamos a trabajar. ¿Cuál sería mi objetivo? Mi objetivo sería que salieran, pues, como dijo Karina, con mejores historias, pero también con un poco dándose una idea de qué quisieran hacer el próximo año, ¿no? Esto de planear el próximo año muchas veces lo dejamos hasta el 1 de enero a las 0 horas, ¿no? En la campanada de Año Nuevo, el 31 de diciembre y primero así, en las 12 uvas y empiezas a pensar, pues voy a bajar de peso, voy a comprar ese coche que siempre he querido comprar, o voy a buscar el ascenso, o voy a trabajar mejor, voy a ser líder de este proyecto, o voy a tener pareja, no sé, hay un montón de sueños que se tienen a fin de año, pero la realidad es que en medio de la fiesta, de la reunión, se planean y se quedan como por ahí difusos. Y ya cuando es noviembre o diciembre del próximo año, dices, ah, caray, mis metas, mis objetivos de año nuevo, ¿dónde quedaron? Entonces, mi idea es que hoy salgan con algunas ideas, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar. Yo soy psicoterapeuta y también soy coach y soy consultor. Y desde hace mucho me gusta presentarme así. Déjenme presentar. Ya lo ven, ¿verdad? Listo. Sí, ya. Fantástico. Mm, yo desde muy joven, sigo siendo joven, pero ya no tanto, cuando tenía pues unos 18 años que abrí mi Facebook, puse que trabajaba en una fábrica de sueños. ¿Y por qué? Porque hablar de los sueños de las personas, no, y no de lo que sueñas en la noche, sino tus anhelos, tus deseos, metas que quieres que se cumplan, para mí es lo más lindo y lo más bonito que se pueda platicar. Hablar de los sueños de la gente es fantástico, a mí me emociona, me da esperanza, porque es hablar del futuro y hablar de un futuro bueno. O sea, pocas personas van a decir, te voy a platicar mis sueños. Mi sueño es ser pobre y vivir infeliz. O sea, casi nadie habla así o dice eso de sus sueños. La mayoría de las personas cuando hablamos de sueños, pues hablamos de cosas fantásticas. Y ya llevo yo poco más de 10 años trabajando con personas en su desarrollo personal y con organizaciones. Y me ha tocado ver, testigo de primera mano, cómo la gente soñando cosas, atreviéndose luego a que el sueño se cumpla, hacen que su vida cambie y sea extraordinaria. Entonces, este va a ser una pequeña ejercicio de fabriquita de sueños, ¿ok? Y lo primero que les quiero decir es que no vamos a excavar, o sea, para construir el futuro, no es necesario estar excavando en el pasado, sino que vamos a usar el futuro para crear el presente. Ya sé que esto suena muy loco, pero estas ideas que de la psicología tradicional, porque yo hago psicología, pero no de psicología tradicional, que nos dicen, no, es que tu presente es definido por lo que te pasó, tienen parte de razón, ¿no? O sea, lo que vives ahora tiene mucho que ver con la familia en la que naciste, con la ciudad en la que vives, con la colonia en la que vives, con la escuela en la que fuiste, con tus amigos. Pero la realidad es que nuestro presente, aunque sí se influye por nuestro pasado, se influye también por lo que nos estamos contando de nuestro futuro. No voy a adelantar, pero sí es importante que sepan que el futuro también afecta a nuestro presente, no solo el pasado. Y el futuro, aunque no lo podemos controlar del todo, es mucho más
controlable que el pasado porque el pasado ya fue. Vivimos en una realidad súper compleja, ¿no? O sea, cuando decimos vamos a cambiar la realidad, esto se llamaba crear realidades, ¿no? O sea, vivimos en una realidad muy compleja que hemos automatizado y hemos asumido real. No sé si alguien aquí sea tierraplanista, ¿no? Una disculpa, pero porque le puse la tierra redonda. Pero, o sea, lo que nosotros creemos y lo que se ha comprobado es que vivimos en un planeta lleno de agua, con una parte con tierra, que gira alrededor de una bola de fuego, que tiene otra bola, una piedrota así gigante que se llama Luna, que gira alrededor de nuestro planeta y que no sabemos si estamos de cabeza o de pie o cómo, porque la gravedad como que nos pega al piso y todos los días vemos salir el sol y nos parece como algo normal, pero si nos ponemos a pensar el simple hecho de que hoy estemos despiertos aquí, pues significa algo sumamente complejo. O sea, vivimos en un universo lleno de planetas, además estamos compuestos por billones de células que se conectan, que se renuevan. Entonces, nuestra realidad es sumamente compleja. La hemos asumido como algo normal, pero la realidad es muy complicada, es muy compleja. Sin embargo, esa realidad, aún así, a pesar de que sea compleja, se puede modificar. Y entonces me gustaría platicarle algo rapidísimo de teoría, que es la diferencia entre realidad de primer orden y realidad de segundo orden de Paul Watzlawick. O sea, cuando nos referimos a cambiar tu realidad, yo me estoy refiriendo mucho más a crear la realidad de segundo orden. Me voy a explicar a qué me refiero. La realidad de primer orden es la verdad absoluta de las cosas tal cual son, ¿no? Por ejemplo, pues yo mido 1,65. Eso es una realidad de primer orden, ¿no? Ahí está, es una realidad. O lo que les decía de la gravedad, o de que sale el sol, o de nuestro cuerpo, o de que vivimos, no sé, la mayoría, no sé si alguien viva fuera de México, ¿no? Tal vez alguno está conectado desde otro país, pero pues vivimos en cierto lugar y esa es una realidad de primer orden. Nuestro cuerpo, nuestro humor, nuestra historia, las cosas que nos pasan, los hechos. Pero la realidad de segundo orden es la forma en la que yo interpreto la realidad de primer orden. Es el típico discusión del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Que aquí está. Si este vaso está medio lleno o está medio vacío. La realidad de primer orden es que está medio a la mitad. Pero habrá personas que lo verán como medio lleno o habrá personas que lo verán como medio vacío. O sea, haciendo ejemplos de la oficina, por ejemplo. A lo mejor una persona a la mitad de la oficina le cae bien y a la otra mitad le cae mal. Pero es la misma persona, o sea, esa persona tiene una realidad. Lo que cambia es cómo interpreto yo esa realidad, cómo yo veo a esa persona. Ay, no es bien sangrona o no, pues cómo crees, es súper buena onda. Y esta realidad de interpretación es la realidad de segundo orden. Le estoy diciendo realidad a nuestra percepción. O sea, esto que percibimos, si yo percibo que la vida es dura, si yo percibo que la vida no tiene oportunidades, o si percibo que la vida es buena y tiene oportunidades, aunque sea percepción, lo voy a vivir como una realidad. No, yo sé que estamos en ambiente profesional, pero sí voy a decir una frase un poco subida de tono, ¿no? Pero dice que si no te dijeron, cuando yo te conocí, creías que eras bien mamón, pues fracasaste como guapo, ¿no? Una vez vi un meme así, ¿no? Cuando yo te conocí pensaba que eras bien sangrón y luego ya no eres sangrón. ¿Qué cambió? ¿Cambió la persona o cambió tu forma de mirarla? Cambió tu forma de percibirla, de mirarla, y esa percepción te hace tratar a esa persona de otra manera, pero posiblemente la persona sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué es lo que cambia? La forma de mirar la realidad. Y esta forma de mirar la realidad es real. Entonces nosotros vivimos en estas dos realidades, la realidad de primer orden y la realidad de segundo orden. ¿Cuál es más fácil de mover? La realidad de segundo orden. ¿Por qué? Porque como es una cuestión de perspectiva, de realidad, de forma de mirar distinto, es mucho más fácil cambiar mi forma de mirar la realidad que cambiar mi realidad, ¿no? Por ejemplo, yo que mido 1,65, pues que digo, no, tal vez no soy el más enano del mundo, pero tampoco soy alto, ¿no? Eso no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la forma de mirar eso. Y entonces puedo yo decir, ¿qué ventajas tengo? Pues en un avión no me aprieto tanto, puedo compartir la cama con mis hijitos porque cabemos más fácil porque soy pequeño, pero esa es una realidad de segundo orden. Mi realidad de primer orden es mi estatura. ¿Y por qué digo esto? Porque cambiar la forma en la que miramos la realidad cambia la realidad en sí misma. ¿Cuál? La de segundo orden. ¿Mm? Si yo miro la realidad distinto, cambia mi realidad completamente.
Imaginemos que las creencias, ahora sí voy a hablar de las creencias, son como unos lentes que nos hacen mirar alrededor de esos lentes. No sé si han visto estos lentes de realidad aumentada, ¿no? Que te los pones y como que ves cosas. Yo trabajo a veces en el área de la construcción y ahí tú puedes ponerte unos lentes y ver cómo va a ir la tubería, cómo va a ir, pero todavía no existen. Solo están programados en los lentes, pero ya te hace ver cosas. Las creencias son los lentes con los que miramos la realidad. Algunos autores, como Covey, dice que son los paradigmas, ¿no? Pero ahora lo vamos a llamar como las creencias. Mis creencias me hacen mirar la realidad. Y hay muchos tipos de creencias. Hay creencias pues, comunitarias, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos tenemos ciertas creencias. Luego están las regionales. No es lo mismo a alguien del norte del país, pues, si alguien hay aquí, algún regio, alguien de Tabasco, alguien de Chihuahua. En Querétaro, el norte le llamamos a todo lo que está arriba de Aguascalientes, pero el norte es gigantesco. Alguien de Tijuana no van a pensar igual que alguien de Yucatán o alguien de Mérida, alguien de Chiapas o alguien del Bajío. O sea, tenemos creencias que son más bien regionales y luego tenemos creencias más locales, ¿no? Del barrio, de la colonia. No sé cómo, no sé si conozcan bien Querétaro, ¿no? Pero no es lo mismo vivir en Menchaca o vivir en un lugar así que vivir en el Campanario. O sea, son dos formas de mirar la vida o vivir en el centro, en San Francisquito, o sea, este tema de la zona en la que yo vivo, pues eso determina mucho mi forma de las creencias. De hecho, aunque suene feo, es muy probable que nosotros pensemos muy parecido a la gente que comparte más o menos el código postal con nosotros, ¿no? Somos más parecidos a nuestro vecino en creencias de lo que nos gustaría aceptar. Y luego están las creencias familiares. Los López, los Martínez, los Narváez, los Pérez, los Páez, que tenemos como nuestra propia creencia familiar. Y por último, tenemos nuestras creencias personales, que esas sí ya son, depende de lo que hemos vivido, depende de lo que nos hemos contado, pero estas creencias, quiero que sepan que en la mayoría son percepción. Digo, hay algunas creencias absolutas que ni modo que dudemos, ¿no? Yo no puedo atravesar paredes y aunque cambie mi creencia no va a pasar. ¿Por qué? Porque están en la realidad de primer orden, pero muchas de nuestras creencias se pueden cambiar, se pueden mirar distinto. ¿Y qué es lo que necesitamos para cambiar nuestra forma de mirar? Nuestra forma de mirar se cambia con las experiencias. ¿M? Las experiencias que nos modifican son las que nos modifican, no la razón. Esto es bien importante. O sea, yo sé que ahora estoy pues siendo racional y le estoy contando algunas cosas, ¿no? Pero si yo quiero cambiar mi forma de creer, si yo quiero cambiar mi realidad, más que estar pensando y sobrepensando, pensando y sobrepensando, tengo que cambiar mis experiencias. En psicología, a las experiencias que nos cambian les llamamos experiencia emocional correctiva, ¿no? Una experiencia intensa que nos cambia. Yo estoy seguro que todos los que están aquí han tenido una experiencia profunda alguna vez que les ha cambiado la vida. A veces para mal y a veces para bien. Una derrota, un fracaso que les hizo desconfiar de ustedes, o un éxito que les hizo creer que se podía algo mejor. O no sé si alguien de aquí sea papá, yo soy papá, y de pronto como que cargar un bebé y estar en la sala de hospital y decir, ah, caray, ¿qué hago con esto? Es una experiencia que te cambia para siempre. Entonces en la vida tenemos experiencias que nos cambian para siempre, que nos vienen de forma natural, pero lo interesante es que si yo quiero gestionar el cambio de vida, si yo quiero crear mi propia realidad, tengo que empezar a crearme estas experiencias que me van a empezar a cambiar. ¿Ok? Entonces, a mí me gustaría que se dieran un minutito. Voy a asumir que todos me están poniendo mucha atención. Si alguien tiene alguna duda, me puede interrumpir o me puede escribir en el grupito en el chat. ¿M? Pero me gustaría que se preguntaran qué creencias definen su presente. O sea, ¿las creencias que tienen ahora son buenas creencias o son creencias medio feas? Ahora está de moda esta palabra de creencias limitantes, pero a ver, piensen en sus creencias que les hacen, que les rigen. Y no me refiero a creencias religiosas, que también es un tipo de creencias, sino estas creencias sobre la vida. ¿Qué están pensando sobre su futuro o sobre su presente? ¿Qué se dicen? Les voy a dar un minuto para que piensen en sus creencias.
Ya sé que les gusten o no les gusten, pero sería fantástico que se dieran un tiempecito para pensar en esto. ¿Con qué lentes están viendo la realidad? ¿Qué piensen en sus creencias? Y también piensen en esas experiencias que les han cambiado para siempre. O sea, sobre todo en las positivas. Ahora vamos a enfocarnos en esas positivas. ¿Qué experiencias han tenido que les han hecho cambiar para bien para siempre? Quizá fue un cumplido, quizá fue un éxito, quizá fue un día que se atrevieron a algo, quizá fue un día que pidieron un favor y se los dieron, quizá fue un día que ganaron algo, que les pasó algo. Piensen en esas experiencias que les han cambiado la vida. ¿Qué experiencias dicen de a partir de ese día no he vuelto a ser el mismo? Por ejemplo, cuando te haces papá, pues, o cuando te gradúas de la universidad o de la prepa. O sea, no es como que realmente hay un cambio de un día para otro, ¿no? O sea, tú eres papá y ya eres 24 horas después eres la misma persona, pero algo cambió para siempre. Ya no vuelves a ser el mismo nunca más. O cuando te casas o te gradúas o tienes un éxito fantástico o haces un viaje que regresas y dices, ya no lo puedo volver a ver nada igual. Y es que no cambió la realidad de primer orden, sigues teniendo los mismos papás, el mismo pasado, las mismas personas a tu alrededor, pero cambiaron tus creencias y esas creencias modifican la realidad, ¿ok? Entonces, ya que pensaron en esto, me gustaría platicarles que la fábrica de sueños empieza con las, una, un término que usamos en psicología que se conoce como la profecía que se autocumple, o las profecías autocumplidas, o profecías autocumplidoras, que, bueno, es muy obvio lo que dice, pero lo voy a explicar. O sea, las creencias sobre tu futuro crean tu presente. O sea, estas ideas, profecías, las profecías son cosas que se cuentan del futuro, que yo me cuento del futuro. Muchas veces crean mi presente y sin querer me llevan a ese futuro muchas veces que he estado pensando, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo pienso, no, me va a ir mal en esta entrevista, estoy seguro que me va a ir mal. O si yo pienso, voy a hacerlo, voy a ser un crack en la entrevista. O sea, estar seguro de que te va a ir bien o estar seguro de que te va a ir mal va a generar un efecto muy distinto en la entrevista. O a la hora de exponer, o a la hora de cerrar una venta, o a la hora de hablar con alguien. O sea, la historia que te cuentes va a generar un montón de cosas distintas. Por ejemplo, imagínese un estudiante de preparatoria que dice, no, voy a reprobar matemáticas, ¿no? Soy malísimo para eso. Desde el primer día lo piensa. Pues muy probablemente no estudie, no ponga atención, se vuele la clase, no hagan tareas. Y al final el ciclo escolar va a reprobar matemáticas y va a decir, hey, yo tenía razón. Pero habrá que ver si tenía razón o su creencia de que le iba a ir mal le hizo hacer cosas que luego cumplieron su profecía. Ahora que ha estado un poco nublado, ¿no? En Querétaro, esta zona del centro del país, pues quizá te sales con paraguas. ¿Por qué te sales con un paraguas? Pues porque tal vez llueve. Pero ese pensamiento de que tal vez llueve te hace tomar una acción en presente de salir con paraguas o ponerme botas o llevar una chamarra impermeable si después tengo que caminar. Pero si se fijan, es esa creencia de futuro lo que me hace tomar decisiones en presente. De tal forma que gran parte de mi presente está definido por lo que me cuento del futuro. Gran parte. Y a mí sí me gustaría que ahora sí anotaran, que escribieran, qué se están contando de su futuro. Tal vez no lo habían pensado, pero siempre nos estamos contando una historia. A veces muy consciente o a veces muy inconsciente, pero siempre nos estamos contando una historia. Me va a ir bien,
me va a ir mal, voy a ser amado, voy a quedar solo, solo los güeros tienen oportunidades. O no, es que en mi familia la verdad es que traemos una maldición. Son historias que nos contamos. Entonces escriban qué se están contando, aunque sea feo lo que se cuentan, ¿vale? Tal vez no les gusta lo que se cuentan, o tal vez sí. Y mientras les cuento, mientras ustedes van pensando, se los voy a contar la historia de un amigo que en mis veintitantos, porque ahora ya tengo 35, estoy siendo joven, pero todavía ya no tanto. Cuando tenía mis veintes, y bueno, yo era psicólogo, sigo siéndolo, pero de pronto un amigo me busca para tomar una cerveza y me dice, hey, es que estoy triste, ya no quiero ir a trabajar, ya no quiero salir de mi casa, llevo casi que 3 días en cama sin levantarme y quiero platicar contigo. Y bueno, yo le empecé a platicar con él, resultó que 4 días antes la chica que le gustaba le había dicho que no quería ser su novio y su novia y entonces estaba muy triste. Y empezamos a platicar del futuro. Le digo, ¿cómo te ves a tus 30 y tantos? O sea, el futuro de ahora. Y dice, bueno, pues cuando tenga 30 y tantos voy a estar solo y pobre, porque había estudiado música y programación de sistemas computacionales. Entonces dice, no, de eso te mueres de hambre, entonces voy a estar solo y pobre. Si alguien se cuenta una historia de voy a estar solo y pobre, acariciando un gato nomás, porque va a ser la única persona que me va a querer, y ni siquiera es persona, es animal, el único ser que me va a querer. ¿Cómo se imaginan que alguien despertándose en la mañana contándose historias se va a despertar con energía? Muy probablemente, pues te despiertas desganado, sin motivación, sin ganas de ir a trabajar, sin ganas de hablarle volver a intentar con otra chica que te gusta, otro chico que te gusta. Y entonces, pues si este amigo se hubiera comprado esta idea de qué será su futuro, que se hubiera seguido contando esa historia, muy probablemente sin querer hubiera hecho que pasara. Platicamos, le cuestioné la historia que se contaba, le dije, ¿te quieres en serio contar esa historia? ¿Por qué no te cuentas otra historia distinta? Y yo les puedo decir que ahora que ya está en sus 30 y tantos, tiene un buen trabajo, le va bien, está casado con una mujer que lo ama mucho, está esperando un bebé. O si no es que ya nació, igual soy un poco mal amigo, pero, pero lo que yo quiero decir es que no se cumplió esa profecía porque se contó otra historia distinta en sus veintitantos. Y a mí no me gustaría decir que todo lo que nos pasa es culpa nuestra, porque yo no creo que eso sea así. Pero sí muchas de las cosas que nos están pasando alguna vez fueron historias que nos contamos. Tal vez historias buenas o tal vez historias malas que nos contamos. Ah, ya sabía que iba a estar así de mal a fin de año, o ya sabía que iba a estar así de bien a fin de año. Pero muchas de las cosas que nos están pasando ahora son historias que un día nos contamos y que nos la creímos. Pero voy a decir aquí bien clarito, el punto es creerlas, no solo contárnosla. Todos estos cursos de decrétalo, medítalo, imagínalo, funcionan solo si lo crees, pero es muy difícil creérnosla porque sabemos que nos estamos contando una historia, pero en el fondo esta vocecita que te dice no te va a pasar, esa es tu creencia. Ahora, ¿qué nos va a cambiar? Las experiencias. Avísenme si voy bien hasta aquí, ¿eh? Si alguien quiere hablar, si no, pues me sigo. Entonces, ¿qué historias están contando de su futuro? ¿Ya las anotaron? ¿Y por qué nos contamos malas historias? O sea, la verdad es que Paul Watzlawick, uno de mis maestros, no en vida, pero sí de libros, habla de las profecías que se autocumplen. Dicen, la mayoría de las personas se cuentan malas historias y por desgracia las malas historias tienden a pasar mucho más fácil que las buenas historias. O sea, es más fácil que una mala historia se cumpla que una buena historia se cumpla. No entiendo por qué, pero a veces sí. O sea, si estoy pensando en me va a ir mal en esa entrevista, es más probable que me vaya mal. Y si estoy pensando en me va a ir bien, no me asegura que me vaya bien, pero me va a ir mejor. Si yo creo que va a ir mal, me va a ir mal. Pero si yo creo que me va a ir bien, puede ser que me vaya mejor, pero no, tampoco lo asegura al 100%. Y yo les quiero hablar de un personaje que seguramente ya conocen, que es el síndrome del impostor. ¿Mm? Pero antes de hablar del síndrome del impostor, les quiero hablar de algo que yo acabo de descubrir hace unos meses, que me ha parecido súper interesante, que se conoce como el monte estúpido. Esta gráfica, una gráfica súper interesante, de tu capacidad de hablar de un tema o de sentirte seguro de un tema y tus conocimientos que tienes sobre ese tema. Ujú. Por ejemplo, si eres nuevo en un tema, estás aquí, tienes poquitos conocimientos. Por alguna extraña razón, los humanos, cuando menos sabemos, más nos atrevemos a hablar.
No sé si les ha pasado, pero a mí me pasó, por ejemplo, con el café. O sea, yo me sentía muy conocedor de café porque no le echaba azúcar a mi café. Y iba a cafeterías así como no comerciales. Les decía, oiga, ¿me das un expreso? Y en las cafeterías se ponían muy orgullosos porque nadie les pedía expreso sin azúcar. Ah, por fin alguien va a probar el grano de café. Y yo en muchas ocasiones les dije, está muy feo tu café, sabe como ácido, sabe como agrio, no me gusta, te recomiendo tal y tal. Lo que yo no sabía es que yo estaba aquí en Monte Estúpido, o sea, yo no sabía nada de café, nunca me había puesto a investigar tipos de granos, tipos de lavados de café, hasta que un amigo se metió a ese mundo del café y me empezó a dar café en su casa que sabía como de esas cafeterías y digo, es que no me gusta. Después de mucho tiempo descubrí que el café que me gustaba porque sabía quemadito, no porque sabía café. Y ahora que estoy acá, sí, que ya sé más de café, me atrevo menos a hablar de café, porque sé que es un mundo enorme. No sé si les ha pasado a ustedes con algo, quizá primero ven un video en YouTube y les convence y dicen, ah, ya estoy experto, ¿no? Ahora que va a ser el mundial, pues van a haber un montón de expertos en mundiales de fútbol y así se pone de moda, ¿no? Y bueno, entonces a veces estamos en monte estúpido, que eso es cuando conocemos poquito y sabemos poquito, pero nos atrevemos mucho. Entonces, hay personas que se la viven aquí, ¿eh? Son unos verdaderos no tan buenos, pero se creen mucho. Y el síndrome del impostor o el efecto Dunning-Kruger es cuando estamos aquí abajo. Ya sabemos mucho más, pero no nos atrevemos. Este efecto dice que las personas con más capacidad son las personas que menos se atreven. Y las personas con menos capacidad se atreven más. ¿Por qué? Porque una persona más capaz sabe todas las posibilidades de errores que puede cometer, sabe que todo lo que no sabe. O sea, yo conozco gente, trabajo con gente que ya es doctor en algo y entonces mientras más especializado se hace, más se da cuenta que hay un montón de cosas que no sabe. Entonces, es bien interesante porque en las organizaciones muchas veces se atreve el que menos sabe y no se atreve el que más sabe. Y fíjese que, aunque yo siempre he escuchado cosas malas del síndrome del impostor, el síndrome del impostor no necesariamente es malo, es bueno. ¿Por qué? Porque es peor estar aquí. Es peor creer que lo sabes cuando no sabes tanto. Aquí es cuando estamos en el riesgo más grande, en el monte estúpido. Porque aquí nos podemos equivocar más. Pero si tú estás en el síndrome del impostor, muchas veces, al no sentirte tan seguro, entonces estudias más, practicas más, investigas más, te preparas más, te ejercitas más. Y es importante que sepan que en eso en donde le han dedicado mucho tiempo y se siguen considerando que todavía no son buenos, es quizá en donde están más avanzados. Y es quizá en la parte de su vida en donde podrían haber más éxitos. Entonces a mí me gustaría que piensen. ¿Qué es eso en donde le han dedicado ya muchísimos años de experiencia, tiempo, energía o muchísimos meses que han avanzado pero que creen que todavía no es suficiente? Quiero que lo piensen. Quiero que piensen en qué es eso en donde le han dedicado horas, años tal vez, que es su pasión, pero que dicen, no, no, todavía estoy muy chafa, todavía no estoy listo. Porque ahí está el síndrome del impostor. Y muy probablemente ahí está tu superpoder. En eso en donde le has dedicado un montón de tiempo y crees que todavía no estás listo. Ok, les voy a dar un minuto para que piensen en eso en donde han dedicado muchísimo tiempo y aún no se consideran buenos. Quizá han ido a un montón de clases de inglés y todavía no se atreven a hablar en inglés. Quizá han estudiado un montón de temas de ventas, pero todavía no se atreven a vender. No lo sé. Cada quien está en su propio síndrome del impostor. Porque una vez que identifiquen esto, se van a dar cuenta que es ahí en donde se tienen que atrever a dar los siguientes pasos. ¿Ok? Porque si ustedes están aquí, están muy cerca del éxito. O sea, si se fijan, después va a haber un punto en donde vamos a adquirir tal maestría del tema que vamos a ser expertos, pero nos vamos a atrever a hablar. Pero solo es cuestión de no abandonar, porque muchas personas abandonan aquí. Ella le dediqué muchísimo a mis clases de
japonés, pero no, está muy difícil, no sé nada, pum. Y aquí abandonan. Y están a punto de vivir la magia, de vivir las cosas extraordinarias y se mantienen en ese camino. Entonces, mi recomendación es que ahora que han identificado dónde está su síndrome del impostor, véanlo como un aliado que les hace crecer y empieces a atrever a hacer cosas, porque si no, las oportunidades se van a ir, ¿ok? Y también para cambiar la realidad, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Ya sé que esto puede dar un poquito de pena, ¿no? Pero, ¿alguien? ¿Alguien me podría compartir en qué está en síndrome de impostor? ¿Alguien se anima? Si no, despreocúpense, que hay muchas cosas que platicar. Ok, bueno, entonces sigamos. Un segundito. Entonces, les decía, donde se sienten más inseguros, muchas veces es donde mejor están. Ahora, otra cosa que es importante para cambiar el futuro, ya hablé de dos cosas. Primero, las profecías que nos contamos. Y segundo, este tema del síndrome del impostor. Oye, José, ¿Alguien quiere perdón. hablar? Sí, adelante. Una pregunta para ti. ¿Dónde acaba el síndrome del impostor y empieza la falacia del costo hundido? Que ¿Del coste ahí es hundido? complicado para mí como diferenciar entre creo que me falta y creo que ya le invertí demasiado tiempo y estoy perdiendo demasiado dinero, esfuerzo en algo que no me va a redituar lo suficiente. Ya, eso es una pregunta muy interesante. Mira, yo me estoy refiriendo ahora mucho más en el tema de las creencias. Ujú. Pero sí, sí te entiendo. O sea, hay veces que le hemos dedicado mucho esfuerzo a cambiar algo, por ejemplo, o estudiar algo, y hay un punto donde tenemos que soltar, y a los humanos nos cuesta muchísimo trabajo soltar. Pero bueno, ¿cómo sabemos estamos en el síndrome del impostor y no en este tema del que tú hablas? Pues con los resultados, porque muchas veces tenemos buenos resultados, pero aún todavía creemos que no es suficiente, ¿no? O sea, yo conozco personas que hacen su trabajo extraordinario. Antes de verlos a ustedes, tuve una sesión de entrega de resultados de una empresa y había una persona que había tenido muy buenos resultados, pero presentó todo así como no, pues una disculpa, no alcancé los objetivos. Y el dueño de la empresa le dijo, oye, has entregado muy buenos resultados. Esa persona está en el síndrome del impostor porque sí tiene resultados, o sea, sí ha avanzado, sí ha probado, sí ha hecho. Ahora, lo que tú me comentas, si te soy muy sincero, yo no lo conozco así como una idea clave o como un conocimiento así que yo manejé. Entonces, no te podría decir si el síndrome del impostor siempre es una mala idea o cuándo hay que soltar y cuándo no. Pero sí también hay que soltar cuando las cosas no tienen una solución que dependa de mí. O sea, por ejemplo, algo que nosotros hacemos y que es muy útil es diferenciar entre si es un hecho o es un problema. Los hechos son aquellas cosas que no tienen solución o que la solución no depende de mí. Y si yo estoy frente a un hecho que es una solución que no depende de mí o que no tiene solución, entonces sí es mejor soltar. Pero si es algo que depende de mí y que tiene solución, pues entonces muy probablemente si no me he atrevido es porque estoy en el síndrome del impostor, porque sí depende de mí. Pero muchas veces no depende de nosotros, o sea, el estar intentando salir con alguien, el estar intentando vender un producto que nadie quiere, etcétera, pues es muy interesante. Ahora, muchas veces estamos cerca del oro y soltamos. Entonces es muy difícil saber si estábamos equivocados o no. De todas formas, es una pregunta interesante la que tú me haces y un poco compleja. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, un tercer concepto que quería platicarles es algo que se conoce como atención selectiva. Creo que no estoy compartiendo, ¿verdad? Dame un segundo. Listo. La atención selectiva es esta capacidad que tiene el cerebro de encontrar eso que buscamos, ¿no? Lo que buscas encuentras. Y lo que encuentras es porque lo estabas buscando.
Por ejemplo, yo trabajo con personas que luego tienen fobia a los insectos o miedo a los insectos. Y resulta que estas personas que le tienen miedo a los insectos son las personas que más cucarachas se encuentran, que más arañas se encuentran, que más ratoncitos se encuentran. ¿Por qué? Porque a su cerebro le dicen, ojalá no haya insectos, y entonces el cerebro recibe un busca insectos para no encontrarlos. Porque el cerebro le es muy difícil encontrar el no, entender el no. O sea, el cerebro, si tú le dices no busques enfermedad, busca enfermedad, no busques insectos, busca insectos, para luego no encontrártelos, no busques personas tóxicas. Entonces, lo que tú te vas encontrando en tu vida es muy probable porque sin querer tú lo has estado buscando. ¿M? A veces con buscarlo, con no querer encontrarlo, y a veces buscándolo, queriéndolo encontrar. Las personas que tienen buena suerte, realmente no es que tengan buena suerte, o sea, eso no existe. Lo que tienen es que tienen una forma de mirar y de buscar oportunidades. Se hizo un estudio muy interesante en Estados Unidos donde tenían dos grupos de control. Un grupo de personas que se sentían con buena suerte y un grupo de personas que se sentían con mala suerte. Y les pusieron una prueba. Entonces tenían que llenar unas respuestas, una encuesta y entregar su opinión. A la mitad de la encuesta había en letras chiquitas un letrerito que decía, si encontraste este letrero, coméntale al investigador y el investigador te va a dar $100. Es muy interesante los resultados porque la mayoría de las personas que se consideraban con mala suerte no fueron a pedir los $100. Y la mayoría de las personas que se consideraban con buena suerte fueron a pedir los $100. ¿Cuál era la diferencia? La creencia que tenían. Estas personas que se consideraban con mala suerte o lo leyeron y dijeron, no me lo van a dar, o ni pusieron atención porque estaban pensando en otras cosas. En cambio, las personas que tienen buena suerte, entre comillas, están buscando oportunidades, buscando puertas abiertas, buscando el como sí. Entonces, la realidad depende muchísimo de la atención que le pongo. O sea, por ejemplo, yo que me mudo de casa muy seguido, una vez casi al año, cada 2 años, cuando estoy cerca de mudarme de casa, veo un montón de letreros de se renta en la colonia a la que me quiero mudar. Una vez que me mudo, esos letreros desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque ya no me importan. Solo si les ha pasado que se hacen un corte de cabello, o las mujeres que se pintan las uñas, o los papás que le ponen nombre a sus hijos y creen que son muy originales y de pronto descubres que es el nombre de moda, o que es el corte de moda, o que el coche que te acabas de comprar es el coche de moda y que está por todos lados del mismo color, la misma versión, y antes de comprarlo no lo habías visto y ahora lo ves por todos lados. Eso se conoce como atención selectiva. Entonces, a mí me gustaría que se preguntaran, ¿con qué se están encontrando hoy? Se están encontrando con cosas buenas o con cosas malas, con enfermedad o con salud. Se están encontrando con puertas cerradas o puertas abiertas, porque eso que están encontrando hoy, muy probablemente sin querer, eso no le han puesto atención. Entonces, me gustaría que se dieran un minutito para pensar en qué han puesto atención últimamente, o sea, qué están encontrando. ¿Qué te estás encontrando últimamente? Porque eso que te estás encontrando, muy probablemente, aunque no te guste, es algo que sin querer estás buscando, aunque no quieras encontrarlo. Porque si a tu cerebro le dices, no encuentres personas abusivas, tu cerebro busca personas abusivas con la intención de que no, de que los evites, pero los estás encontrando. Es mejor decirle al cerebro, encuentra personas agradables, encuentra oportunidades, encuentra, sí. Y con este elemento, pues vamos a pasar manos a la obra, ¿no? Les decía que este era un taller. Entonces, vamos a crear ese futuro. Y este es un salir después para llegar antes, es decir, le vamos a dedicar tiempo y a planear para que a principio de año ya tengan más o menos un plan. Entonces, me gustaría que pensaran, que escribieran o que pensaran, pero sobre todo que escribieran, porque escribir es súper poderoso, tres metas o tres cosas que te emocionaría tener. Vamos a empezar por el tener. Tres cosas que te gustaría tener el próximo año. Vamos al próximo año. O sea, me gustaría tener un coche nuevo, me gustaría tener un nuevo teléfono, me gustaría tener una sala, me gustaría tener una casa, me gustaría tener unos audífonos. ¿Qué les gustaría tener? ¿Ok? Anoten tres cosas. Que les emocionaría mucho si el próximo año las tuvieran un perfume,
Ahora me gustaría que escribieran 3 cosas que les gustaría hacer el próximo año. ¿Qué les gustaría hacer el próximo año? ¿Un viaje? ¿Un curso? ¿Una experiencia con la familia? ¿Una comida? ¿Qué les gustaría hacer? Anoten 3 cosas que les emocionaría mucho, que les gustaría que hicieran el próximo año. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Viajar a Japón? ¿Viajar a Tequisquiapan, a San Miguel de Allende? ¿O hacer un curso, hacer un pastel? ¿Hacer una actividad con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mi pareja? ¿Ok? Y ahora me gustaría que pensaran en 3 cosas que les gustaría hacer. Estas metas son las más importantes, las de ser. O sea, significa que yo ya cambié, ya no soy el mismo. O sea, quiero ser un orador profesional, quiero ser un buen vendedor, quiero ser un líder, quiero ser un buen padre, quiero ser una buena madre, quiero ser el mejor jefe de este equipo, quiero ser... ¿Mm? 3 cosas que les gustaría hacer, pero como las metas de ser, por ejemplo, si digo quiero ser un buen papá, quiero ser un buen orador, quiero ser un buen hablante de inglés, son difíciles de medir. Escriban en estas metas de ser cómo se darían cuenta que ya son, ¿ok? Quiero ser un practicante de artes marciales amateur. Ah, ¿cómo me daría cuenta? Pues porque soy capaz de hacer tales movimientos o de romper una tabla, o porque ya fui durante 6 meses 3 veces por semana a la clase. O sea, anoten cuál sería ese hito, ese KPI, ese indicador que les haría saber que ya son eso que son. ¿Ok? Y escojan 3 cosas que les gustaría hacer. De tal forma que al final de este ejercicio, ustedes tendrían 9 metas para el próximo año. ¿Va? Ahora, vamos a lo siguiente. De esas metas que pensaron, elijan 3 que les gustaría más. 3 que les gustaría más. Puede ser una de cada cosa, una de tener, una de hacer, una de ser, 2 de hacer y una de ser, 3 de ser, 2 de, o sea, la combinación que sea, o las 3 de tener, no importa la meta, pero escojan 3 que son las metas que más les gustaría tener el próximo año, o lograr el próximo año, o hacer el próximo año, o ser el próximo año. Y ya que las elijan, las 3 que más les emocionaría, dense 4 minutitos para pensar una por una cuánto costaría en tiempo y en dinero. Si es ir a Japón, ¿cuánto costaría ir a Japón? En tiempo y en dinero. Si es comprar un coche, ¿cuánto costaría comprar un coche? ¿Cuánto cuesta el coche y cuánto tiempo me tomaría? Si es ser un mejor líder, ¿cuánto dinero me cuesta? A lo mejor tengo que comprar un curso o tengo que tener ciertas experiencias. O a lo mejor no me cuesta dinero, pero sí me cuesta tiempo, tengo que practicar, etcétera. Entonces, cojan sus 3 favoritas y desarróllenlas. ¿Cuánto tiempo les tomaría? ¿Cuánto costo les tomaría? ¿Mm? Y pónganle fecha. ¿Cuándo les gustaría que pasara? Esta es para noviembre, esta es para octubre, esta es para septiembre, esta quizás es para febrero. De las 3 que más les gustaría que pasaran, que más les emocionaría que pasaran, o que más les cambiaría la vida si pasan el próximo año. Escriban sus 3, elijan las 3 y desarróllenlas. ¿Cuánto cuesta en tiempo y en dinero? Y también si piensan en quién podría ser aliado de ese sueño, sería fantástico. O sea, cuento con mi esposo, cuento con mis amigos, cuento con mi jefe, cuento con nadie. Pero ¿quién podría ser un aliado de ese sueño, de ese proyecto? Muy bien. No sé si alguien quiera contarnos algún sueño suyo que tenga. Digo, eso es muy lindo compartirlo, pero si no, entiendo que es muy personal, pero luego compartirlo hace que las cosas sean mucho más poderosas.
¿Alguien quiere abrir el micrófono o pasamos al siguiente ejercicio? Sí, Israel. Tal vez dijiste algo, pero no sé, yo no te escuché muy bien, te pido una disculpa. ¿Quieres volverlo a intentar o que intente alguien más? ¿Qué sueño tiene? ¿Qué se le ocurrió? Compartir los sueños lejos de lo que dice la gente hace que se cumpla más fácil. ¿Alguien? Ok, fantástico. Ahora pasemos al siguiente ejercicio, ¿ok? Como yo les dije que las profecías se autocumplen, quiero que cambien su historia. Entonces quiero que se den 5 minutos o 6, ¿m? Para escribirse una carta desde el futuro. O sea, quiero que vean lo que hemos escrito hoy, en dónde están en el síndrome del impostor, sus 9 metas, sus 3 sueños más importantes de esas 9 metas, sus creencias, qué es lo que se han encontrado, qué es lo que les gustaría encontrarse en la vida, qué es lo que quisieran buscar. Y quiero que imaginen que pasó un año, que es el final del 2026. Quiero que le pongan fecha de 11 de diciembre del 2026 a su carta y se escriban una carta a ustedes mismos, ¿m? Contándose cómo es su vida, como si se hubieran cumplido al menos las 3 metas que más les emocionan. ¿Sí? Si fue un viaje, ya fueron ese viaje. Si fue un logro, ya tienen ese logro. Si ya se compraron el coche. O sea, pero quiero que escriban una carta en presente, aunque sea desde el futuro, como si ya hubieran pasado las cosas bien. Una carta en presente como si ya hubieran pasado las cosas bien. Querido José Eduardo, te quiero platicar cómo está el futuro. Entonces, dense ese tiempo. Escríbanse el qué pasó, cómo es su vida ahora. Pero escríbanlo en presente. Quiero decirte que estoy aquí en Japón, me estoy comiendo un ramen con una cerveza y estoy muy contento de haber logrado este viaje. O estoy en mi cochecito, o ya logré tener este rol que quería tener, o ya mejoré mi actitud con mi familia. Y quiero que escriban con mucho detalle esa carta como si su yo del futuro quisiera contarles a su yo del pasado lo que están viviendo, ¿ok? Entonces les voy a dar 4 minutitos, 5, para que escriban su carta. Escríbanla ahora, porque si se las dejo de tarea, luego no la van a hacer. Dense 5 minutos para escribirla, aunque sea, si no, en su teléfono, si no tienen con qué, pero es mejor escribir a mano. Querido yo del pasado, te quiero platicar cómo es tu futuro ahora. Es el fin de año y este año pasaron cosas fantásticas. Y cuéntense esta historia, habiendo logrado estas 3 metas grandes. Ya sé que tal vez ahora su cerebro, su mente, su corazón, sus creencias dicen esto no va a pasar, pero escríbenlo, porque esto nos va a ayudar como para tener atención, como para tener el GPS bien alineado. Si alguien quiere mandármela a mi correo nomás como para compartirla y salir de la zona de confort, lo puede hacer. Ahí les dejo mi correo, ¿no? Pero si no, despreocúpense, no es necesario. Pero sí es importante que salgan hoy con esa carta, de preferencia a mano, en donde se escriben el cómo viven ahora y si se les ocurre, y solo si se les ocurre, escriban el caminito que hicieron para llegar ahí. ¿Cómo le hicieron para llegar ahí? ¿Qué hicieron este año para que al fin de año sea un año fantástico? Escriban su carta. Es una tarea divertida.
Esta carta que escriban, que es para ustedes, si la comparten, es mejor. O sea, si se la cuentan a alguien, hablar de nuestros sueños. Yo sé que luego los amigos o la familia dicen, hey, no seas tan soñador, eso no pasa. Pero compartir los sueños es bueno. Hablar de nuestros sueños es bueno. Esta carta, váyanla terminando, escríbanla, pero váyanla terminando. Siéntanse contentos de estar escribiendo ese futuro. En un año se van a sorprender muchos de ustedes, porque cuando planeamos el futuro, cuando cambiamos nuestras creencias al futuro, cuando buscamos lo que nos queremos encontrar, pasan cosas extraordinarias. Un minutito más. Tal vez al escribir se sientan contentos, tal vez al escribir se sientan un poco incrédulos, pero aún así escriban la carta. Y ya, si escribieron esta carta y hicieron los ejercicios de hoy, ya valió la pena esta hora que se dieron hoy a ustedes a final de año. Se vayan cerrando la carta, si quedó un poquito incompleta, déjenla para después. Pero sí me gustaría como concluir con una tarea. Ya vimos que la realidad depende más de cómo nos la contamos, de cómo la percibimos, que de la realidad en sí. Y si yo cambio mi forma de contarme la realidad, de mirar la realidad, de interpretar la realidad, cambia mi realidad. La vivo diferente. Y que estas creencias, que ya sea por la familia, por la cultura, por el ambiente en el que crecí, me han definido, ustedes tienen el poder de cambiar sus creencias buscando experiencias que rompan esas creencias. Y ya hablamos un poquito de cómo buscamos eso que encontramos sin querer o que encontramos eso que buscamos. Y es importante eso. Y a mí me gustaría como quedarme con esto, que es la parte como más fácil. Yo les dejaría una tarea, ¿no? Los próximos 15 días, hagan un experimento. Pónganse una alarma que suene cada 3 horas, que diga en qué estoy poniendo mi atención. Así cada 3 horas. Si se despiertan a las 6 de la mañana, su primera alarma es a las 9, su segunda alarma es a las 12, su tercera alarma es a las 3 de la tarde y así se van, cada 3 horas. Porque lo que yo quiero que ustedes empiecen es a calibrar su GPS, a empezar a buscar eso que se quieran encontrar. Y si descubren que cada que suene la alarma, se encuentran con algo con lo que no querían pensar o con lo que no querían poner atención, estoy pensando en solo enfermedades, estoy pensando solo en violencia, estoy pensando en todas las oportunidades que se me han cerrado, tienen una oportunidad cada que suene la alarma de cambiar de atención. No, no quiero poner atención en esto. Pero si cuando suena la alarma se atrapan poniendo atención en algo que dicen, wow, esto sí me gusta, siguen ahí. Pero es importante que cada 3 horas toquen base de en qué están poniendo atención para que este GPS mental, esta atención selectiva, esté bien enfocada a eso con lo que se quisieran encontrar. Y si ustedes hacen esto, van a empezar a descubrir cosas muy interesantes. ¿Ok? Yo con esto me despido.